tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. La semana pasada, Élite Taxi cosechaba un espectacular resultado en la mesa del taxi del municipio de Santa Cruz del Tenerife, logrando más del 70% de los apoyos. Esto, que puede parecer una noticia que no es importante, sí que lo es, y mucho si tenemos en cuenta la importancia, la cantidad de personas que viven del sector del taxi en la capital tinerfeña y sobre todo que el consenso había brillado por su ausencia hasta ahora. ¿Cómo se ha conseguido que haya una unidad en un sector tradicionalmente dividido? Bueno, pues una parte importante de ese mérito la tiene nuestro invitado de hoy, a quien llevamos la bienvenida, Miguel Ojeda. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David, y un saludo a todas las personas que a través de la pequeña pantalla nos escuchan. Lo cierto es que recordamos, incluso antes de empezar, la primera entrevista que tuvimos aquí también en este plató, en el año 2016, en aquel momento por un suceso, la verdad que bastante trágico en aquel momento, fue cuando te quemaron el coche y lo denunciaste públicamente. Desde entonces, cuando un sector completamente dividido, poco a poco se ha ido consiguiendo un consenso que al final se ha traducido en un resultado, 70% de apoyo de votos en las últimas elecciones a la mesa del sector del taxi. Miguel, ¿cómo ha ocurrido todo esto en estos años? Bueno, el gran secreto se puede ver a las claras, que es la pérdida de mi cabello, ¿no? Eso quiere decir que ha habido un trabajo durante 4 años impresionante, hora a hora, día a día. El sector del taxi, que era un sector totalmente abandonado no solo por la administración, sino incluso por los propios autodenominados representantes, ya que los que hasta el pasado tenían, digamos, un poco la batuta de mando, se autoproclamaron en todo momento representantes para sus propios intereses, y aquellos que realmente quizás sí tenían alguna intención de poder hacer algo por el sector se veían opacados porque los anteriores nombrados buscaban sus propios intereses, apoyando incluso a los grupos de gobierno que en su momento estaban ahí, para así crear una situación maltrecha en el sector, además de división, que además es la que existía antiguamente, ¿no? Lo cierto es que más de un 70% de apoyos con una alta participación. La verdad es que viendo las manifestaciones que se habían producido en los últimos meses, en los últimos años, se notaba una mayor unidad dentro del sector, pero ¿ustedes esperaban este resultado, este apoyo? Bueno, si yo le digo que esperábamos más de un 70%, mentiría, ¿no? Esto prácticamente yo no creo que nadie en su sano juicio lo pueda pensar, pero voy a hablarte de otros datos, si me lo permite, sí, que son más claros, ¿no? Realmente en las estadísticas que hemos estado haciendo después de estas elecciones podemos sacar que ha votado realmente un 94 y pico por ciento, 94-48% de todos los propietarios que estamos en la calle trabajando día tras día, los que nos vemos en los semáforos, en las paradas. ¿Por qué hablo de esa cantidad? Porque hay una cantidad de taxis en Santa Cruz que equivale a unas 80, 90 licencias aproximadamente, que sus propietarios, bueno, son empresarios, son personas que se dedican a otra cuestión y han invertido en el sector del taxi, y lamentablemente no les interesa. Desde aquí además les invito a que se unan a la batalla, porque serán bienvenidos, porque al final se traducirá en buenos beneficios para sus licencias también. Pero de los taxis que estamos día a día, hablo de propietarios que somos los que tenemos derecho al voto, los que estamos día a día en la calle, votó un 94,48%. Los resultados están ahí, ¿no? Es imposible que a nadie se le escuche decir que no hay unión en el sector del taxi de Santa Cruz, ¿no? Pero y lo cierto es que insiste usted mucho en que anteriormente también la estrategia política era dividir al sector. ¿Esto cómo se hacía? ¿Cómo se dividía el sector del taxi? Que ciertamente lo estaba dividido porque todos lo veían. Claro, es muy sencillo, ¿no? Dese cuenta que hace 4 años, hasta hace 4 años, recuerde que la mesa del taxi está legalmente constituida hace 4 años, ¿no? Las primeras elecciones fueron en el 2017 y estas son las segundas. Pero antes también había una especie de mesa del taxi, claro, vamos a llamarlo así, si me lo permite, pero sí, es verdad que sí, no era legalmente como funciona la actualidad. Se llamaba así, y fíjese que en esa mal llamada mesa del taxi se sentaban 17 asociaciones, hasta 17 asociaciones, claro. Nadie hacía nada porque todo el mundo iba por sus propios intereses, o casi todo el mundo, mentiría si es lo contrario. ¿Y qué sucede? Todo el que quería intentar hacer algo creaba una asociación, y en representación de su propio nombre, porque para hacer una asociación no necesitas sino un nombre y de 2 amigos más. Ibas y te sentabas allí. Claro, los políticos de turno en su momento veían 17 personas allí y decían: estamos ganando la batalla, ¿no? Un sector totalmente desunido, y lo peor de todo, que todas esas decisiones que allí se tomaban, al sector ni se le preguntaba, ni se le consultaba, ni tan siquiera se le decía que se ha hecho esto, ni para bien ni para mal. O sea, el sector se enteraba cuando ya
le caía, permítame la expresión, el marrón encima. ¿Eso ha cambiado, esa comunicación entre el sector y los representantes de la mesa? Bueno, le puedo enseñar en mi teléfono móvil. Yo tengo un grupo de difusión donde hay en torno a 800 y pico taxistas, llámese propietarios, unidos a un grupo grande de compañeros asalariados, ¿no?, los empleados, donde reciben absolutamente toda la información de lo que sucede a diario, pero no solo con respecto al ayuntamiento, sino que, como en estos casos, lamentablemente hay una señora que se está dedicando a tomar taxis para trasladarse al puerto de la Cruz y no paga, esa imagen la hacemos rodar por todos los taxis de Santa Cruz. Cualquier situación que tenga que ver con la palabra taxi, el 100% del sector está enterado al minuto a través de un WhatsApp. Además, tenemos, y desde aquí pues la ciudadanía que nos escucha creo que es importante, tenemos un teléfono de objetos perdidos, que ya llevamos con estos 4 años, que a través de notas de difusión precisamente, tenemos un porcentaje de un 97% de objetos aparecidos que se pierden en los taxis, ¿no? Y se recuperan, entiendo. Se recuperan. Le puedo decir que aquí, gracias a mis compañeros del sector del taxi, han aparecido carteras con miles de euros, y el compañero los ha entregado sin ningún tipo de problema. Y bueno, se está notando el cambio, ¿no? Se está notando el cambio, y esto es, pues bueno, gracias, tampoco tengo que decir que sea fácil, ¿no? Porque cuando yo me senté delante del señor don Damaso Arteaga hace ya más de 4 años, diciéndole con 500 y pico firmas para precisamente intentar constituir una mesa del taxi legalmente por todos, el señor Damaso Arteaga, pues bueno, en su momento no se lo tomó muy en serio, como que no nos hizo caso, que fue cuando tuvimos que empezar la serie de manifestaciones que hubieron en la avenida de 3 de Mayo, ¿no?, en las épocas navideñas. Desde aquí vuelvo a pedir disculpas a los ciudadanos porque sabemos que la ocasionamos gorda, pero gracias a eso se llegó a un consenso de unas elecciones, las primeras elecciones de la mesa del taxi en el año 2017, donde ya obtuvimos nosotros un 61% producto de un gran trabajo que se había hecho como coordinadores dentro del puerto de Santa Cruz. Ahora ustedes quieren que se dé un paso más, y un paso fundamental, y es que esas decisiones que se adopten en la mesa del taxi además sean vinculantes para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hombre, eso es un gran paso, pero Miguel, la realidad es que uno a veces va a los plenos municipales y se da cuenta que incluso las mociones que se aprueban en los plenos muchas veces ni se ejecutan. ¿Cómo van a lograr ese compromiso del Ayuntamiento? Bueno, es muy sencillo, evidentemente, ¿no? Somos un sector muy fuerte, ¿vale? Somos muy fuertes, estamos muy unidos. Nosotros no pretendemos llegar a los plenos, a las mesas del taxi y que sea un ordeno y mando. Evidentemente sabemos y entendemos, por supuesto, que el presidente de la mesa, en este caso el concejal y el que tenemos ahora, el señor don Guillermo Díaz Guerra, entendemos que la última decisión la va a tener él, ¿no? Nosotros lo que sí pedimos es que, lo que no se puede es que vayamos a reunirnos durante 3 mesas del taxi seguidas, en un periodo de 4, 5, 6 meses, el que sea, y en las 3 mesas se hable de lo mismo, sin que se haya llegado a hacer, ¿no? Yo creo que en cada mesa, con un consenso general de los que estemos allí sentados, debemos llegar a poner unas fechas límite para darnos un plazo, porque tampoco, como dije anteriormente, es un orden y mando, y que estemos pendientes de esos plazos para cumplirlos. A día de hoy, también es verdad que vivimos una situación complicada como la del COVID, ¿no? Pero a día de hoy hay cosas que están muy pendientes y se han hablado en 3, 4 mesas, ¿no? Sabemos y estamos completamente convencidos de que vamos a llegar a un consenso con el concejal, con el propio alcalde, que además, después de estas elecciones, hemos recibido unas felicitaciones a todo el sector impresionantes. La verdad que lo tengo que decir, no las esperábamos. Y bueno, entiende el señor Bermúdez que estamos unidos, y ante esa unión yo creo que no le queda otra más que colaborar con lo que el sector del taxi desee, hasta unos límites, por supuesto, porque por pedir podemos pedir mucho. Pero bueno, también ahí entra un poco la coherencia, y una de las cosas que piden, que es bastante coherente y que a mí me lleva a hacer una pregunta que le quiero plantear, es la de que exista de verdad una ratio de cuántas licencias existen en Santa Cruz de Tenerife. Pero claro, la realidad es que ya llevamos años rescatando licencias con dinero público. Esto se ha hecho sin saber de verdad, sin que exista un informe real de cuántas licencias hay. Volvemos a lo mismo y me explico. El descontrol anterior era tal que, fíjese que había un funcionario, un jefe de los funcionarios, que él era el que se encargaba de hacer los estudios, digamos, de la ratio, ¿no? Fíjese que la ratio en el 2011 se había firmado en torno a 532 licencias. Precisamente del funcionario del que le hablo, de buenas a primeras se inventó una ratio, y decimos inventó porque no hay un estudio,
de 732. Eso es, y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, de que el taxi se enteró cuando estaba. Nunca tuvo información de tales hechos, ¿no? Entonces, como ya estaba inmerso en una ordenanza municipal, la ratio de 732, bueno, pues se luchó para llegar a tal objetivo, ¿no? Pero la realidad es que en Santa Cruz de Tenerife ahora mismo deberían de haber en torno a eso, ¿no? Debería, para poder funcionar, dése cuenta que incluso habiendo 732 licencias, los autónomos del taxi de Santa Cruz estamos librando 2 días en semana. No hablo ahora por el COVID, que ahora estamos un día sí, un día no. Antes del COVID, con 732 licencias estábamos librando 2 días en semana. Si estamos librando es porque seguramente habrá exceso de licencias, ¿no? Claro, pero la realidad es que uno dice, bueno, por insistir, ¿no? Se está rescatando con dinero público y ni siquiera se sabía a ciencia cierta cuántos taxistas necesita el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuando al final no dejan de ser un servicio público también. O sea, sí. Es llamativo. Es llamativo. De todas maneras, déjame hacerte un inciso con lo de dinero público. El rescate es producto de una ley del gobierno de Canarias. O sea, no se le está dando dinero a los taxis porque el señor Bermúdez, que es el que más fuerte ha llevado el tema, diga vamos a darle dinero y ya está, porque sí, no. Hay una ley del gobierno de Canarias que invita a los ayuntamientos a hacer rentables las licencias municipales y esta es una de las fórmulas, ¿no? Lo que no pueden haber más de 800 familias en Santa Cruz pasándolo mal, como llevamos pasándolo desde que se inauguró el tranvía, porque además, para aquellos que presumen de esta retirada de licencias, de 354 licencias aproximadamente, me parece que son, tengo que decir que esta retirada de licencias tenía que haber sido o llevada unida a la inauguración del tranvía. Se tenía que haber hecho un estudio antes de darse cuenta que han creado un problema en el municipio de Santa Cruz del que a día de hoy han caído muchísimos compañeros arruinados por culpa del tranvía, porque hoy no había tranvía y ganabas X, y al día siguiente se inauguró el tranvía y ganabas la mitad de X, y eso fue muy, muy fuerte, y al taxi no se le consultó nunca nada. Entonces estuvieron 13 años para retirar las licencias, 13 años donde hubo muchísimos caídos, y en esta guerra lo único que ha perdido ha sido el taxi de Santa Cruz. Y ahora le han consultado, ahora que ha vuelto a saltar el debate, que de momento parece que está paralizado, de la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos. ¿Se ha consultado con el sector del taxi? No. Tampoco. No. Se ha consultado a los ciudadanos del municipio de La Laguna, pero al taxi de Santa Cruz nadie se ha dirigido para decirles de que si nos afecta más o nos afecta menos la ampliación hasta Los Rodeos, y nos afecta muchísimo. Pero entiendo muchísimo. Que la han vuelto a plantear sin tener un estudio de cómo va a afectar al sector del taxi. Exactamente, exactamente. No, por eso se lo estaba diciendo. Es que no han hablado con nosotros para absolutamente nada. Pero como estamos en tiempo y forma, evidentemente lo tenemos muy claro. Elite Taxi Tenerife no existía en el 2007 cuando se inauguró el tranvía. Ahora sí existe Elite Taxi Tenerife. Es sencillo. O comen nuestras familias o comen las de ellos. Vamos a intentar que comamos todos. Sería lo ideal. Hombre, al final hay que intentar llegar a un consenso, entiendo. Exactamente. Lo que no podemos permitir es que nos metan más tramos de tranvía y vamos a después a estar 15 años intentando solucionarles el problema. No. Vamos a solucionarlo ahora y luego pones el tranvía. Eso es como tiene que hacerse. Y además como vamos a intentar que sea. Y si ponemos la balanza entre los compañeros que se van a arruinar, pues sí o sí vamos a tener que llegar a un consenso, evidentemente. Y lo más triste o lo mejor es que el consenso es posible, o sea, que hay solución. Solo tienen que querer ellos. Miguel, la verdad es que hablamos de cómo ha afectado el tranvía. ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector del taxi? ¿Cómo llevan? La verdad es que yo, que en ocasiones soy usuario del taxi, estoy bastante satisfecho con el trato recibido en líneas generales y las medidas higiénicas y sanitarias que se han llevado. Pero ¿cómo les ha afectado a ustedes esta situación? Bueno, la verdad que guardando las distancias con los compañeros y compañeras que están en los municipios turísticos, que lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Porque son los peores, ¿no? Sobre todo los compañeros del sur y del norte. Tenemos que decir que, bueno, igualmente lo estamos pasando mal. Estamos pasando mal, sí es cierto que hemos recibido algunas ayudas, pero aún así lo estamos pasando muy mal porque estamos acostumbrados a una serie de ingresos producto de nuestro propio trabajo y que lo estamos pasando mal. Lo que sí es cierto es que, bueno, nos hemos autorregulado, estamos trabajando un día sí, un día no. También es cierto que hay algunas horas puntas donde falta algún taxi, la gente protesta, algunas horitas puntas, pero no es que realmente sea producto de que falten taxi, es producto
de que quizás la gente en el pasado estaba acostumbrado a ese exceso de licencias y estábamos nosotros por la calle matándonos realmente y donde quiera que levantabas la mano había una luz verde, ¿no? Por esperar 2 minutos no pasa nada, ¿no? Y eso se puede traducir en más trabajo, en más economía, en mejor servicio, mejores coches. Y bueno, solo le pedimos a la población que entienda que ahora mismo no podemos estar todos los coches en la calle. Pero los que están, dense cuenta que ahora mismo estamos cubriendo la ciudad aproximadamente unos 350 taxis cada día. Y vamos bien, vamos bien. Evidentemente en el futuro esto se tendrán que ampliar. Creemos que va a ser una pequeña ampliación de unidades a partir del día 4 de octubre. Creemos. Vamos a ver cómo vamos de aquí a allá. Y bueno, y como siempre, intentar dar una solución de movilidad a los ciudadanos, ya que somos un servicio que lo que hacemos los taxis, nadie, absolutamente nadie lo hace, ni creo que podrán hacerlo, ¿no? La verdad es que leía el otro día una entrevista muy interesante que le hacían después de los resultados de la mesa del taxi, se le hacían en el periódico El Día, y le preguntaban por algo que yo he escuchado también, y es que ustedes les han acusado durante mucho tiempo de ser la asociación de los taxistas de Patricia Hernández. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Usted ya le respondió al compañero El Día, pero me gustaría que me lo contase también aquí. Sí, efectivamente. Nosotros no tenemos siglas políticas, ¿no? Sería terrible hasta para la propia asociación defender a un partido político, porque cuando ese no esté, estamos muertos, ¿no? Mire, nosotros, fíjese usted que casualmente el equipo principal de Élite Taxi Tenerife se dio a conocer por unas elecciones a coordinación del puerto con un representante de Coalición Canaria, como era el señor Zaragoza, Rodríguez Zaragoza, el presidente de puertos en esa época, con el que, siendo el de Coalición Canaria, tenemos una relación espectacular. Tenemos relaciones espectaculares con personas del Partido Popular, del PSOE, con el señor Ramón Trujillo, con muchísima gente. Con Carlos Tarifa nos llevamos de maravilla, hasta con Guillermo Díaz Guerra, con todo. Lo que pasa es que Patricia Hernández no solo le dio una seriedad al sector del taxi, sino que nos dio cariño. Y 1 millón de euros, decía usted en la entrevista. Por supuesto, que te parece poco cariño. No, claro, se lo pregunto porque al final no puede ser que en cierto modo les hayan comprado su apoyo con esa ayuda en absoluto, porque de 1 millón de euros, si yo digo que compraron mi apoyo, que al final fueron 1.488 euros, me parece que el apoyo vale mucho más dinero que eso. 1.488 por cada taxista Santa Cruz, el resultado es ese, 1 millón de euros. No, en absoluto, de verdad que no. Mire, lo que sucede es que cuando llega Patricia al sector del taxi no le habían dado absolutamente nada. Nunca nada. Fíjese, vamos a olvidarnos del 1 millón de euros. Mire, si usted viera con qué ilusión íbamos todos a recoger, yo estaba en ese momento allí con el señor José Ángel Martín entregando los kits de protección anti-COVID, con qué ilusión los compañeros iban a recoger esa bolsita con el detergente de las manos, con el pañito, con el hidroalcohol, con la... Es que con algo tan insignificante como eso nos sentíamos felices. Claro, la maltrecha economía por culpa de la pandemia evidentemente nos llevaba a tener una solución económica. ¿Y sabe qué sucede? Cuando nosotros llamamos... Yo estaba en mi casa viendo la televisión cuando escucho lo de... me parece que fue las palabras de Pedro Sánchez, exactamente no me acuerdo cuáles eran, pero inmediatamente cogí el teléfono y llamé a doña Patricia, que no era amiga mía, ni mucho menos. Hemos hecho mucha amistad después de todo esto, ¿no? Después que ella entró en la alcaldía. Llamo a Patricia y le digo, Patricia, estamos hundidos. O sea, con esto que nos viene, nos han metido en la casa a los taxistas que vivimos del dinero diario. Necesitamos una solución. Pasaron 1 hora y media, nos llamó, a mí personalmente, Miguel, les vamos a poner, acabamos de hablar con tesorería, tal, les vamos a poner 1 millón de euros. Mira, te lo digo, se me pone la piel de gallina. Es que eso no lo habíamos recibido nunca. Entonces, ¿cómo no te va a entrar en el corazón, doña Patricia Hernández? Los taxistas son de quien quieran ser en cada momento. No hay bueno, sí, hay taxistas de Patricia, hay taxistas de Bermúdez, que los hay, porque también hay cientos de imágenes en Comelona con el señor Bermúdez, Damaso Arteaga. O sea, hay taxistas de todos los partidos políticos. Nosotros, Élite Taxi Tenerife, se va a unir siempre al grupo de gobierno que esté gobernando. Y si lo hacen bien, estaremos felices e iremos de la mano. Y si nos lo hacen mal para nosotros, saldremos a las calles a manifestarnos. De hecho, usted ha dicho que tiene buenas relaciones con una serie de políticos que están ahora mismo dentro del gobierno, pero también decía en esa entrevista en el periódico El Día que, por ejemplo, se siente engañado por Evelyn Alonso. ¿Por qué? Déjame hacerte un inciso antes de contestarte a esto. Fíjate que la primera
Apenas empezó a gobernar Patricia Hernández con José Ángel Martín, y también tengo que nombrar a una persona que ha dado mucho por el sector del taxi también, que es doña Matilde Zambudio. Fíjate que apenas empezaron ellos a gobernar, nosotros hicimos una manifestación con ellos en el poder. Sí, es cierto. Que fue contra un kiosco ilegal que había en la calle de la Marina. Que el mismo día que nos íbamos a manifestar, me llamó doña Matilde a decirme, está solucionado. Y aún así acudimos en son de paz, callados, a ver si realmente ese kiosco abría. Y no abrió. O sea, le hemos hecho una manifestación también a doña Patricia y al grupo de gobierno que ellos llevaban, ¿no? Respecto a lo que dices de doña Evelyn Alonso, la verdad que te hablo en este caso con tristeza. Mira, desde que yo empecé en la coordinación de los taxis para los cruceros dentro del puerto de Santa Cruz, ya en el año 2015, me parece que fue, sí, en febrero del 2015, una de las personas que se puso en contacto conmigo primero fue precisamente Evelyn Alonso, ¿no? Le cogí mucho cariño, fue muy buena amiga mía, miles de comidas. Yo no la veía ni como política, porque además, sinceramente, hasta pensé que nunca llegó a entrar al gobierno, porque la veía tan igual a todos, hija de taxista jubilado, estudió la carrera con dinero del taxi. Durante 4 años fuimos a comer muchísimas veces, siempre hablando de política. Cuando digo de política quiero decir de lo que ellos desde Ciudadanos le podían ofrecer al sector del taxi, porque a mí la política me interesa poco realmente, más allá de la que no tiene que ver con el taxi. Y ella nos decía tantas cosas, me decía tantas cosas que me ilusionaba de tal manera que yo le llegué a decir a muchos de mis compañeros, hay que apoyar a esta chica, hay que apoyar a Evelyn porque Evelyn nos va. Claro, de repente, incluso yo la llamo por teléfono cuando se empieza el run run de la moción de censura, me colgó la llamada, me bloqueó. Yo no supe más nada de Evelyn Alonso, hasta que fui a hablar a un pleno que me invitaron y la nombré, evidentemente, con todo el respeto que se merece. Pero fíjate, y lo he dicho públicamente, nosotros al inicio no confiábamos en Matilde Zambudio, lo decíamos siempre, y confiábamos ciegamente en Evelyn Alonso, y se viró. Fíjate que a día de hoy Evelyn Alonso, por el taxi, tanto que ha hablado del taxi, no ha hecho absolutamente nada. Vamos, que en cierto modo usted se sintió utilizado por Evelyn Alonso en aquel momento. No, nos utilizó, me utilizó completamente la señora Evelyn Alonso, por supuesto que sí, me utilizó como representante del taxi. No hay nada de lo que nos ha ofrecido, absolutamente nada. Y me da pena porque yo le entregué mi corazón, mi cariño como persona. Y repito, hija de taxista. Y nos engañó. Miguel, 2 cuestiones antes de cerrar la entrevista. Porque yo sé que usted habla sin pelos en la lengua, siempre lo ha hecho, y yo eso se lo agradezco. ¿Ha habido mucha corrupción en la, digamos, permítame que use la palabra, élite empresarial que ha llevado, en este caso, al sector del taxi y esos representantes que ha tenido el sector en los últimos años? Y sobre todo, ¿la sigue habiendo? Cuando dices corrupción, ¿te refieres a élite porque la has nombrado? No, a élite taxi no, a la élite de los representantes del taxi. Vale. Bueno, y de paso ahora ya le pregunto por si de la élite taxi, lógicamente. No, como nombraste élite, no sabía si había entendido mal la pregunta. Te iba a decir, bueno, 71%, 71,29% no se pueden haber equivocado. Mira, hace 4 o 5 años tuvimos una entrevista aquí, me llamaste personalmente para una entrevista y había una persona que me había acusado, que era, digamos, entre paréntesis, uno de los líderes del sector del taxi, era el que me acusaba y el que me decía y el que yo era y que yo era y que yo era, que incluso se llegó a decir que yo mismo había quemado mi propio taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es sencillo. Esa persona a día de hoy está condenado por fraude a la seguridad social y alzamiento de bienes por lo penal, y yo estoy aquí como representante del sector del taxi después de 4 años con una reelección aumentando más de 10 puntos con un 71,29% y sin antecedentes penales. Yo soy taxista, disfruto de mi profesión y ese es el problema que tienen muchos, ¿no? Yo desde que era muy niño decidí ser taxista y a mí no me pueden venir a comprar a darme un puesto en X lugar porque no lo van a conseguir. Mejora la empresa mía del sector del taxi, que además con eso vas a mejorarlos a todos. Y si los mejoras a todos, yo también voy a ser feliz porque también me voy a ver involucrado en esa mejoría, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que yo quiero, ser taxista. No hay un interés personal en todo esto. Usted habla claro y yo le pregunto claro. No lo hay. Más allá del interés profesional, obviamente. Por supuesto. Yo en 4 años he tenido la oportunidad de pasar a alguna empresa privada. Muchos de mis compañeros lo saben. Vuelvo a decir. ¿Le han ofrecido, digamos, han intentado quitarle? No lo han intentado, lo han hecho por 2 veces. Yo soy taxista.
Yo soy taxista, seguiré siendo taxista. Si viene una empresa privada mía a comprarme, yo le digo, póngale publicidad a los taxis en la puerta y ya nos compra con eso. Y tenemos a los compañeros ganando dinero. Yo soy taxista. Yo no necesito 20 millones. No. Yo soy feliz como soy. Mire, yo he ganado tanto internamente viendo a mis compañeros salir adelante que yo, si me lo preguntas hace 5 años, yo no me lo hubiera creído. O sea, yo he conocido en mí una persona que defendiendo a mis compañeros que estábamos como estábamos, con las llamadas que me hacen, que es que no te lo puedo ni describir. Y bueno, no tengo sueldo. En Élite Taxi Tenerife no tengo sueldo. No soy presidente, no tengo sueldo, ni quiero, porque desde que me lo pongan me van a exigir. Yo ahora hago las cosas como creemos y con el apoyo de los compañeros que además nos dan grandísimas ideas a través del WhatsApp. Hacen las cosas como ustedes creen y la verdad es que el apoyo que tienen es incuestionable. Y algo bien se tiene que estar haciendo. Y está ahí. Lo último, Miguel, al final se supo quién le quemó el coche. ¿Hubo alguna responsabilidad por aquello? Bueno, evidentemente no se supo por parte de la policía, ¿vale? No se pudo averiguar, no se pudo demostrar, digamos. Bueno, no se pudo. Evidentemente yo sí sé quién me quema el taxi, evidentemente, pero bueno, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? El tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Tengo un coche encantador que me lo regalaron mis compañeros en su momento, como tú lo sabes, y seguiremos adelante defendiendo al taxi. Y por cierto, un coche que, si no me equivoco, adaptado para las personas con movilidad reducida, no, o está usted en ello o algo así, ¿verdad? Voy a hacerlo ahora. Lo va a hacer ahora. Sí, date cuenta que desde hace ya 5 años, repito, siendo coordinador de los taxis dentro del muelle, empecé denunciando un problema grandísimo que había en Santa Cruz, que habían 3 coches adaptados nada más. Ya gracias a Dios este año nos vamos a poner en 12. Ya más o menos vamos dentro de un número que se pueda, la ciudad que necesita este tipo de vehículos, pues cumplir con los deseos, ¿no?, de los clientes. Y bueno, voy a aportar mi granito de arena también. Por supuesto, el coche lo compro yo, pero la subvención de adaptado lo da el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que además tengo que decirlo, que no había dinero este año, es verdad, y el señor Guillermo Díaz Guerra lo ha solicitado y hay 60.000 euros para adaptar 4 o 5 coches más, porque estaban los coches. El problema es que no lo habían y bueno, también tengo que decirlo, ¿no?, cuando se hacen las cosas bien. Pero esa ha sido también una de las insistencias que han tenido ustedes desde Élite Taxi, y la verdad es que, bueno, todos nos alegramos de que se avance en lo que era una gran carencia que tenía dentro del sector, porque la verdad es que las personas con movilidad reducida tienen que poder disfrutar de los servicios públicos como es el taxi en las mismas condiciones que el resto. Así que nosotros desde aquí también les agradecemos ese esfuerzo y les deseamos muchísima suerte, Miguel. La verdad es que siempre que le llamamos está usted dispuesto a hablar aquí, como digo, sin tapujos. Esperemos que siga siendo así. Seguramente habrá otras ocasiones para poder conversar sobre la situación del sector del taxi. Muchas gracias. David, muchas gracias a ustedes y a las personas que nos escuchan. Gracias. Gracias. Miguel Ojeda ha estado hoy con nosotros para repasar ese resultado que ha cosechado Élite Taxi, más del 70% de apoyos en la mesa del taxi. Importantes retos por delante para el futuro del sector en la capital tinerfeña. Nosotros, por supuesto, como siempre, seguiremos muy pendientes de este y de otros asuntos. Nos despedimos y les dejamos con la programación habitual. Volvemos mañana con más actualidad y más entrevistas. Que pasen una feliz noche.